Buenas noches, compañeros de Epistemología de la Comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Iniciamos el debate entonces de la comunicación como ciencia o campo de conocimiento inter y transdisciplinar. Trabajo para el tutor Juan Fernando Dávila Ortiz. Los exponentes que nos encontramos el día de hoy: Viviana Patricia Esquivel, de la ciudad de Valledupar; Amelia Pinzón, desde Barranca Bermeja; y quien les habla, Marta Ligia Muñoz, de la ciudad de Bogotá. Buenas noches, compañeras y tutor. Buenas noches, compañera y tutor. ¿Qué es la epistemología? La epistemología se puede entender como la ciencia, la teoría, la filosofía de la ciencia, la teoría del conocimiento, o epistemología genética, y aún como historia de la ciencia. Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento en general. Su naturaleza posibilita alcance, fundamentos, hacen parte de los principios de la misma epistemología, de los métodos de los conocimientos humanos. Podemos hablar un poco de la comunicación y de la epistemología. La comunicación como campo de investigación recientemente, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, hacen parte de la epistemología, que es la doctrina del saber. Parte importante de la teoría filosófica, es la rama de la filosofía que estudia la validez del conocimiento. La utilidad de la epistemología es que ayuda a resolver problemas científicos, reconstruir teorías. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. Como punto de partida, diré que la ciencia y el estudio del conocimiento, desde la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar ideas y actuar con argumentos y no por instintos, se encuentran en la comunicación. El proceso para generar sentido, de redefinir la realidad, pues este es cambiante. El ser humano tiene derecho a garantizar su desarrollo de persona y de las comunidades, siendo la comunicación la base de la sociedad. Como estudiantes y futuros comunicadores, debemos entender el contexto y la importancia de la comunicación desde esa perspectiva, apropiándonos de los conceptos de ciencia y saber para la creación de estructuras comunicativas asertivas a la realidad de las comunidades. Al abordar la comunicación como estructura integral que sostenga significados y significantes claros, definidos con un sentido y capacidad de generar impacto positivo en las comunidades, requiere de buscar, indagar por aquella asertividad en una comunicación transformadora, que desde su metodología, su epísteme para generar sentido, contemplen nuevas perspectivas en las que podamos tener alternativas, líneas de investigación para nuevas realidades y problemáticas donde muchos o muchas de ellas son consecuencia de una precaria comunicación o de unos procesos precarios de comunicación en las relaciones sociales, alejados de los diálogos colectivos, de la participación y el ejercicio pleno de una ciudadanía empoderada para un cambio social y transformador. Gracias, Viviana. ¿Estamos de acuerdo? Gracias.
Epistemología es construcción de conocimiento. Vamos a ver entonces ahora un poquito de lo que significa ciencia, pero ciencia como concepto. Y aquí creo que nos va a ayudar Amelia. Sí. Bueno, sostiene que la Don Twiller de 1992, ¿sí me escuchan, compañeras? Sí. Perfecto. Sostiene que la epistemología es la ciencia o filosofía. Me equivoqué. Tranquilo. Perdón. Sostiene que la epistemología es la ciencia o filosofía de que no impone ningún tipo de dogmas o a los científicos, no, otra vez me equivoqué. Creo que bastante. No importa. Tranquila. Disculpe. A ver. Igual estamos en una conversación o en un debate. Tranquila. Bueno, sostiene que la epistemología es la ciencia o filosofía de la ciencia, no impone ningún tipo de dogmas a los científicos, sino que por el contrario, estudia tanto la génesis como la estructura de los conocimientos científicos. Mario Tomayo y Tamayo la define como el conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables obtenidos metódicamente mediante sistema y la verificación que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. Pues mientras recuperamos el audio de la compañera Amelia, podemos decir que el estudio del conocimiento científico y la ciencia, por lo cual esta comprende un análisis de conceptos muy amplios e importantes, tales como la validez, la objetividad, la veracidad, la fiabilidad. Entonces estamos de acuerdo en lo que viene conversando nuestra compañera. Bueno, vamos a ayudarle un poquito, sí. Feyerabend también concibe la ciencia como una continua comunicación de múltiples e inclusive antagónicas tradiciones. Desde esta nueva comprensión de la ciencia cuestiona la noción de la racionalidad científica postulada por la filosofía de la ciencia de aquel entonces. Tenemos en cuenta que esto viene desde muchos años y era como muy estricto la forma en que se hacía investigación. Totalmente de acuerdo. Hablemos ahorita entonces un poquito de cómo empezó el concepto de comunicación, que para ese entonces era comunicología. Las diapositivas no me están ayudando mucho. La red está pesada. Un segundo. Entonces, comunicología, ¿qué era? Es una ciencia interdisciplinaria que estudia la comunicación en sus diferentes medios, técnicas y sistemas. ¿Por qué se hablaba de comunicología? Porque inicialmente se entendía como un fenómeno y se entendía como que era un sistema de comunicación o un modelo teórico, el cual analizaba los vínculos y las conexiones que las personas tenían entre sí. Las ciencias que siempre se relacionaban eran la sociología, en su parte funcionalista, crítica y cultural. Y también a veces lo asociaban con un poco de la economía política. O sea, ahí empieza de pronto a abrirse ese espacio a esa duda entre si la comunicación era solamente ciencia o también tenía que ser interdisciplina. Ella dejó de hacer un acto de simplemente podernos comunicar. Fue un poco en estos tiempos y llegó a ser un poco más transformadora, porque antes se basaba en el código, el mensaje, el receptor y era básico. Por eso es que llega a otro punto en el que ya entra un diálogo, ya entra un lenguaje verbal, no verbal. Entonces de ahí la comunicación ha sido un poco más amplia.
Cuando empiezan a preocuparse, o sea, digamos que ya empieza el concepto a abrirse un poco cuando hablan de comunicología, ¿cierto? Dejaron de ver la Así comunicación, lo es. que decías, Viviana, entre el receptor El emisor. y el emisor, y empiezan a involucrar otras cosas como el medio por el cual se comunicaban, cómo lo hacían, cuál era la condición. ¿Cómo empieza a nacer ese concepto transdisciplinar o interdisciplinar? Surge en 1937 por un sociólogo que se llama Luis, ay, perdón, confirmo el apellido porque Luis Wirth, Luis Wirth, Lois. Luis Wirth. Eh, ¿Qué pasa con él? Como es sociólogo, entonces él empieza a identificar que la comunicación tiene que ver con otras cosas, como con nuestros intereses comunes, como en el medio en el que me desarrollo, y que adicionalmente tenía unas consecuencias, ¿sí? O unas modificaciones en el desarrollo social. Entonces ahí es cuando nace este concepto en transdisciplinar. Si él se basa en otro tipo de parámetros para poder ampliar un poco más el tema de comunicación. Además que también involucra a otras personas, ¿no? Ya no se tiene solamente el concepto, digamos que antes los científicos eran como también muy elitistas, ¿sí? Y Muy aquí ya en cerrados. este momento empiezan a darle prioridad a las ideas que tienen los profesores, los estudiantes y otros profesionales de otras áreas, porque se tienen que ver inmersos en el tema de comunicación. Aquí entran otros factores también como la comunicación, el tema es visual, auditivo, es táctil, ya es más gustativo, ya es más de todos los factores ahora en lo que es alternativo, que el Internet alterno, perdón, que el Internet ha sido la base fundamental para que esto pueda suceder y cómo la gran mayoría lo está utilizando y lo está afianzando cómo las Ujú. comunicaciones llegan y se profundizan de una manera muy diferente a la que hace muchos años podíamos ver. Em, Ahora hablemos un poco de por qué consideramos que es una comunicación transformadora. O sea, ya dijimos, efectivamente es interdisciplinar porque todas las profesiones, porque absolutamente todos nos comunicamos. Cuando vamos a generar o a crear conocimiento, es importante involucrar otras áreas porque eso nos va a hacer mejorar como la visión de la investigación que estamos siguiendo, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ser esta comunicación transformadora? O sea, porque tiene que llegar a ese desarrollo a la sociedad, porque dejaríamos de ser comunicadores sociales si no tenemos una función social, como bien dice el término. Sí, ya se Entonces, genera, esta perdón, comunicación, acá voy a citar a Villador, que dice que la comunicación y el desarrollo se encuentran íntimamente relacionados. ¿Mm? Eh, que aunque se consideran dos esferas de la actividad humana, no se puede hacer una sin la otra. La comunicación va ligada total. al desarrollo. ¿Qué piensas? Pues que la comunicación transformadora pues también tiene un sentido en que genera unos potenciales diálogos que deben de ser muy edificantes, eficientes, deben de ser más actuales, deben o buscan proponer escenarios en el cual pueden integrar cada uno de nuestros sentidos, en el que podamos llegar a esas comunidades, así estén más alejadas y remotas, pero desde una apuesta más transformadora. No quiere decir que porque estén alejados las condiciones deben de ser paupérrimas o la comunicación no debe ser la mejor. Lo que tenemos es que adaptarnos a que a ellos les llegue una muy buena comunicación, una comunicación transformadora y eficiente. Amelia sigue sin audio. Bueno, también es importante entender que
esto nos brinda herramientas para ayudar a solucionar conflictos. Un ejemplo clarísimo es nuestra problemática pues con la guerrilla, ¿cierto? Nuestro proceso de paz, em, que pues ahí se puede ver cómo los medios y otras áreas están involucradas en la resolución de este conflicto, ¿no? Que Y tuvo ahí que se volverse interdisciplinar y pues adicionalmente que la comunicación es supremamente importante para poder tener objetivos claros y así conseguir eh, llegar a una solución definitiva. Si ahí nos basamos un poco más en las actitudes positivas, en que la comunicación nos puede ayudar a relacionarnos con los demás, en que no hayan descalificativos, en que no hayan reproches, porque somos comunicadores, en que más bien nosotros seamos ese enlace, ese medio donde, poniendo el ejemplo entre la guerrilla y los demás colombianos, el dolor, esa herida, nosotros no ayudemos a avivar más ese fuego, esa sensación, sino que más bien seamos un enlace en el que podamos mostrar una cara de la verdad sin estar nosotros influyendo o tomando partida para alguno de los dos bandos, simplemente dando la verdad, comunicando de manera asertiva, teniendo mucho cuidado con las opiniones e interactuando de manera adecuada con todas las personas o con toda la comunidad que está en ese momento escuchándonos, a la que estamos llegando, a la que estamos permeando por medio de nuestra comunicación. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces podemos concluir entonces que la comunicación en definitiva tiene que ser transdisciplinar, que como ciencia tenemos que seguir para las investigaciones, pues tener un método que es muy importante para que las investigaciones lleguen a un buen término, pero que en definitiva es súper importante tener aportes de otras áreas que nos abren el espectro para ver diferentes soluciones a los conflictos que se presenten o poder abordar las investigaciones desde otro enfoque. Podemos concluir que la importancia de la comunicación radica en que es una forma de entendernos unos a otros, muy a pesar en la lejanía, en las ciudades, en nuestros sistemas, en nuestras condiciones. Simplemente usar y aprovechar las palabras, las herramientas, las relaciones y las necesidades que podemos tener, porque todos somos seres humanos, todos nos comunicamos y lo ideal es enriquecer aún más la comunicación transformadora y, y respetarnos en la forma como nos expresamos, como somos. Un ejemplo claro, nosotras tres estamos en 3 ciudades y 3 lugares muy diferentes y aquí estamos haciendo un bello debate de nuestra carrera de la Bueno, comunicación. qué pesar por Amelia que ella se encuentra ubicada en un sector rural. Sí, Hemos tenido dificultades técnicas con ella, pero sé que tenía toda la disposición de participar y lo habíamos acordado desde hace mucho tiempo, pero siempre ha surgido este inconveniente técnico. Entonces, Amelia, no importa, muchas gracias por estar ahí y cuídense mucho. bendiciones, compañeras, tutor, gracias.